vamos a hablar de la inteligencia lingüística y verbal. Y por supuesto, esto consiste en la posibilidad, en el dominio que tenemos sobre el lenguaje. También vamos a hablar sobre la inteligencia lógica y matemática, la inteligencia visual y espacial, la inteligencia musical y auditiva, la inteligencia corporal y kinéstica, la inteligencia interpersonal, que es la que nos capacita, nos da la empatía para entender, para poder tener elecciones con respecto a nuestras amistades y a nuestras actitudes con respecto a aquellos que nos rodean, pareja, hijos, etc. La inteligencia naturística y la inteligencia emocional, la inteligencia existencial. Todo esto usted lo puede googlear y se lo va a encontrar y no hace falta que gastemos tanto tiempo de la prédica, pero sí quería mencionar la inteligencia creativa, la inteligencia colaborativa y hasta aún en estos tiempos, no sé si escuchó hablar de inteligencia artificial. ¿Y cuántos manejan muy bien el tema? Sí, yo tampoco, ¿para qué vamos a hablar? Así que yo entendí que quise meterme un poquito porque como iba a hablar de esto, pero la verdad es que lo que comprendí es que como muchísimos adelantos, muchísimos descubrimientos puestos en buenas manos pueden ser de muchísima bendición y también pueden ser de mucho tropiezo mal usados. Así que oramos por ese tipo de inteligencia. Pero vamos a una inteligencia superior a todas estas que hemos mencionado y es la inteligencia espiritual. Contale al que está al lado, inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es algo profundo que está allí en nuestra mente, algo que va más allá del afecto y de la emoción, algo más poderoso que la misma voluntad, es la existencia del Espíritu en nuestro interior. Podemos determinar entonces que tenemos que saber que poseemos inteligencia espiritual, decirle que está al lado, tenemos inteligencia espiritual. Tenemos que saber entonces que poseemos un espíritu y que tiene su propia mente y que llega a nuestras vidas para capacitarnos, para fortalecernos, para guiarnos y tenemos que estar sujetos y tomar en cierta manera una actitud dependiente. La idea es que podamos entender que fuimos renovados a otro tipo de inteligencia, a otro nivel en el nombre de Jesús. Decirle que está al lado, te veo más inteligente que cuando llegaste. Colosenses 1, versículos 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Un pasaje que leemos a menudo, pero que tiene muchísima profundidad y que nos motiva a que podamos ir por un mayor conocimiento, a que podamos descubrir cosas que no hemos descubierto, a que no se nos pase el tiempo sentados en la iglesia, a que no podamos, que dejemos de chapear con las cosas que hacemos y dejemos de chapear con todo lo que oramos, dejemos de chapear con todo lo que leemos y podamos expresar la verdadera inteligencia espiritual, que podamos ser aquellos que han sido ministrados, bendecidos por el poder y la autoridad que el Espíritu Santo tiene, llevados de lo natural a lo sobrenatural por la gracia y el amor de nuestro Señor. Hoy es algo profundo en nuestra mente, algo que va más allá entonces del afecto y la emoción, algo que es poderoso. ¿Cómo es? Poderoso. Y tenemos que movernos entendiendo que somos portadores de algo poderoso. Algo poderoso. Bueno, está medio mojado. Algo poderoso. Pero yo quisiera que... Estamos medio peleados con el vecino. ¿Por qué no le decimos fuerte así? Esto es... Ustedes se amigaron con el vecino. Pero esto es... Aleluya. Estamos confesando la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Ese espíritu
que llega a nosotros. Debemos saber entonces que poseemos ese espíritu, que ese espíritu tiene algo digno, grande, poderoso. El apóstol Pablo nos habla de la inteligencia espiritual. Observa que la inteligencia espiritual tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento. Diga conmigo, sabiduría y conocimiento. Aleluya. Esto es el conocimiento de Dios y la sabiduría que Dios da. Esto es un asunto de la mente. Esto es un asunto espiritual. Por eso es que podemos hablar de una mente espiritual. Un lado de nuestra razón que se sujeta, se alinea, descubre, se apasiona, me guía y me lleva a buscar mayores cosas en el nombre de Jesús. Efesios 1, versículo 17 dice... que la sabiduría y el conocimiento alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos que fijarnos que el entendimiento tiene ojos. Decirle al que está al lado, tiene ojos el entendimiento. Y el espíritu tiene inteligencia. Así que tenemos que estar listos para que más allá de la metáfora que suena detrás de este verso, podamos descubrir que necesitamos todavía una mayor revelación de esa inteligencia para que podamos servirnos de todo aquello que está en nuestras manos. La verdad es que algunos de nosotros habremos escuchado una palabra que les dijo a alguien diciéndole, vos estás para más. Decirle al que está al lado, vos estás para más. Y quizás no está funcionando correctamente ese lado de nuestro ser. No estamos enfocados en esa inteligencia espiritual. Estamos dependientes de nuestra razón, de los límites naturales, de lo que nosotros creemos que podemos. Pero es un buen momento para ser tan inteligentes que ponemos a funcionar la fe en el nombre de Jesús. Y la fe es la certeza. Tremendo. Los de la mañana no sabían. Qué bueno. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la facultad de conocer las cosas espirituales. Es la capacidad de captarlas, de formarlas, de acomodarlas y de comprenderlas. Entonces vamos entendiendo que las cosas espirituales llegan a nuestro ser, y cuando llegan a nuestro ser necesitamos de esa inteligencia espiritual para conocer primeramente que son espirituales y que tienen un buen sentido y que tienen la intención de ministrarme, de bendecirme, de conducirme a cada una de las promesas que el Señor ha soltado sobre mi vida. Algunos de nosotros usamos mucha parte de nuestro tiempo para expresar en queja todo lo que no podemos alcanzar, todo lo que no podemos. Algunos hasta declaramos, yo no nací para esto. Y la idea es que hoy podamos entender que todos somos dignos de portar, dignos de servirnos de esa inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a detectar correctamente lo espiritual, vamos a tomar decisiones correctas. Eso nos ayuda a que no actuemos como niños, a que no decidamos simplemente por los deseos de la carne, a que no seamos seducidos, a que podamos ver con nuestros ojos espirituales, ver claramente de qué se trata y decidir correctamente en el nombre de Jesús. Nos capacita, la palabra dice que podemos captar aquello que es espiritual a través de esa inteligencia, y alguien puede llegar con palabras que suenan espirituales pero no lo son, y tenemos que tener esa inteligencia para tener la capacidad de discernir lo que estamos escuchando. Alguien puede llegar con algo que parece espiritual, la atmósfera, el momento, la situación, la música, pudiera ser, y a alguien le aparece el profeta interior y quiere salir a dar profecía y suelta buenos deseos. Y solo son buenos deseos. Y bienvenidos los buenos deseos, muy bienvenidos. Pero no confundamos un buen deseo con una palabra profética. Pero para poder tener la capacidad de discernirlo, necesitamos inteligencia espiritual. Necesitamos inteligencia espiritual. Hacerle un gesto al de al lado. Hacerle... Ahí está. Para que vea que estás preocupado. Entonces necesitamos inteligencia espiritual en el nombre de Jesús.
Entendimos que podemos captar lo que está sucediendo. Ahora podemos formarla, podemos crearla, podemos recibir aportes divinos y podemos llevarlo al cumplimiento y darle la forma. Podemos tomar algo y darle la forma correcta para que pueda habitar en mi corazón, para que pueda cohabitar con otras situaciones que estoy viviendo. La inteligencia espiritual entonces me ayuda a darle forma, me ayuda a acomodar las cosas espirituales, a poner en orden, a darle prioridad a lo que tiene prioridad, a dejar para luego lo que no tiene prioridad. Muchas veces nos desenfocamos, muchas veces tomamos compromisos, y no estoy hablando de la carne ni del pecado, porque los inteligentes de eso ni siquiera hablan, ya están en otro nivel. Bueno, nosotros tres estamos. Los inteligentes espirituales ya están en otro nivel. Porque el inteligente espiritual no vela por sí mismo, sino que también vela por el resto. Es capaz de orar por los demás. El inteligente espiritual no está remando en dulce de leche para ver si llega a la salvación. El inteligente espiritual está pensando cómo gana ciudades para Cristo, cómo se deja usar por el Señor, cómo gana gente que hoy está perdida y mañana será salvo para la gloria de Dios. Tenemos que entender que como inteligentes espirituales también nos vamos adaptando, vamos recibiendo nuevas formas y nos vamos acomodando. Acomodamos esas prioridades, y eso de acomodar prioridades implica que entiendo lo que es valioso para Dios pasa a ser valioso para mí. Cuando yo llegué a Cristo, lo que era valioso para mí tenía que ser valioso para Dios, y mi oración era: Señor, atendé mi necesidad, atendé mi dolor, dame la provisión, dame todo lo que necesito. Y le hacía piquete a Dios y demás. Pero van pasando los años y uno entiende que lo mejor que me puede pasar no es lo que yo deseo, sino lo que Dios ha planeado. Y eso me llevará de bendición en bendición. Yo quiero lo que Dios planeó para mi vida. Lo que Dios planeó para mi vida. Porque al fin va a llegar lo que planeó. Y lo que vos deseás posiblemente quede en el tintero. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es dar vueltas en el desierto y perder el tiempo y gastar mi vida y perderme como generación, en lugar de ser la generación que marque en el nombre de Jesús. Yo quiero ser la generación que marca en el nombre de Jesús. Decirle que estás para Josué. Aleluya. También tengo que entender que la inteligencia espiritual me lleva al nivel de comprender las cosas espirituales. No estoy diciendo que me parece que está poseído porque bostezó 3 veces el hermano. Capaz que no duerme hace 3 días, pero lo que yo tengo que entender es que tengo un discernimiento, la capacidad de captar lo que está sucediendo. Hoy, al comenzar la reunión, estábamos siendo influidos por espíritus inmundos, estábamos siendo atacados. Hay algo que siempre se levanta en contra de darle la gloria a Dios. Jorge exhortó con una palabra preciosa, un espíritu que es contrario y que viene justamente para que nos desenfoquemos de lo que es la verdadera adoración. Zulma abrió motivándonos a que nos enfoquemos correctamente, y creo yo que estamos para poder alcanzar cosas altísimas que no podríamos haber llegado jamás, pero vamos a llegar porque somos inteligentes espirituales. Un cristiano inteligente es la persona sabia, dotada, instruida. Pablo le dice a los corintios, hace un piropo contrario, 1 Corintios 3:1, que él no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y la descripción que él hace es como a niños en Cristo. Lo que le está diciendo es, tener 20 años de cristiano y tenemos que estar hablando si la mentirita blanca existe o si es pecado o no es pecado. Y Pablo, y después dijo, bueno, oramos, ¿no? Pero ¿será que queremos acomodar? ¿Será que queremos justificar la genética? Que papá era bastante pecador, por eso yo soy pecador. ¿Será que lo queremos acomodar de otra manera? Por el barrio en que nací, por la zona. Alguno que todavía necesita venir al encuentro, que va a ser pronto, quizás necesita ser sanado y está diciendo, ¿qué pasa? Que a mí me hirieron tanto que ando por la vida tratando de herir a los demás. Podamos ponerle fin a eso y ser inteligentes para la gloria de Dios. Porque aquellos
que son bendecidos, que estaban en ese lugar escuchando la palabra, que estaban siendo visitados por el apóstol, no alcanzaron la inteligencia espiritual. Y yo quiero ser cada día más inteligente espiritual. Este término tiene una raíz muy profunda y es los carnalongoides. Diga conmigo, carnalongoides. Los carnalongoides de la iglesia son aquellos niños que se pasan de celos, que viven en contiendas. Los de la mañana. O a veces nos sale el niño que tenemos dentro. ¿Alguna vez tuvo celo? Yo y él, ¿quién más? Yo y otros 10. Y a veces vamos aprendiendo a manejarlo y no somos libres de la envidia. Pudiera ser, tanto deseas, tanto soñás que le vaya bien a alguien y de repente Dios lo bendice, pero tanto que brilla. Y no va que decir, se merece brillar tanto, que le vaya tan bien. Los carnalongoides están en contiendas. Yo sé que los de la tarde no pelean con nadie. Y algunos chamullan también. Pero de verdad es que todos en algún punto podemos llegar a tener un conflicto, podemos llegar a tener una discusión, podemos tener un desacuerdo. A veces simplemente porque no tenemos una visión clara del panorama y queremos hacer una defensa de algo y por ahí estamos metiéndonos en líos. O a veces claramente descubrimos que alguien quiere afectarnos y en nuestra defensa nos servimos de la carne en lugar de ir a apelar a la inteligencia espiritual. El inteligente espiritual evita los conflictos, no permite que nazcan, no deja que existan. No es que aprende cómo salir, sino que aprende a que nunca tenga que transitar, porque es alguien que tiene una actitud preventiva, que toma decisiones correctas, que camina por donde tiene que caminar, anda donde tiene que andar y se junta con quien se tiene que juntar, de tal manera que no es afectado por todo lo que pudiera levantarse en contra suyo. Lo lleva a tomar decisiones. Y por supuesto, esas decisiones que puede tomar un carnalongoide lo lleva a padecer consecuencias. Siempre las decisiones son egoístas y con el fin de satisfacerse a él mismo, no importa lo que le cueste a los demás, pero sabiendo que actúa de esa manera, lo único que va a cosechar es lo que sembró. El que siembra carne, cosecha carne. Amén. Sí, Fernando, sí. El que es inteligente espiritual sale de eso. Decirle que está al lado, salgamos. La carne no es el ambiente de un inteligente espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 2:15 que el que es espiritual juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. ¿Qué es lo que juzga? ¿Qué es el ambiente? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor? Si hay chisme y vos no sos chismoso, vas a terminar chusmeando. Si a alguien se la pasa trayendo novedades y hablando delante tuyo y vos estás presente y no producís silencio, no ocasionás porque vos estés ahí mismo que los demás dejen de dar esos chismes, lo que está pasando es que vos te estás sumando a eso y eso queda en vos y en algún momento lo vas a soltar un poco más suave, pero lo vas a hacer correr y no dejas de estar entonces del lado de los chismosos. Vamos en contra de eso en el nombre de Jesús. Las críticas. A la mañana había una hermana acá que ella le gusta hablar de los demás, pero no le gusta que digan nada de ella. Y ella cometió muchos errores. Y yo los tengo enumerados. Y el primer error que... ¿quiere que les cuente?
Tenían una gana de que siga ustedes. Fuera chisme en el nombre de Jesús. Las críticas, todos los hermanos que están en Cristo, los que son de casa de Dios, son perfectos. Perfectos. Decirle al que está al lado, sos la estrella de la mañana. Así que pudiera ser que eso nos lleve, muchas veces eso tiene que ver con la insatisfacción que hay en nuestro corazón, porque la satisfacción la estamos buscando en el lado equivocado y por sobre todo nos lleva a murmuraciones. Nuestra naturaleza, llegar y decir, así como llegás a la sala de espera de cualquier lugar y decís, hace mucho que estás esperando, sí, quieren que nos quedemos a vivir aquí, y ahí empieza el otro, ¿no? Y entonces vos le contestás, sí, a ellos no les importa tu tiempo, total, ellos cobran todo. Y ahí empezás a enroscarte, pero a veces traes eso a la iglesia. Y decís, esta iglesia hace como 10 años que es gris, no la pintan nunca, ¿qué pasa acá? ¿Qué sé yo? Y otro quejarse del baño. Y otro, ¿qué comió el hermano que entró antes? ¿No? Y así está. Son todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y no quiero entrar en detalles, pero seguro que hay abundancia en el hermano que entró antes, digo, ¿no? Pero entendemos que el Señor nos lleva a que podamos ser de bendición en el nombre de Jesús. Así que si el hermano dejó un mal recuerdo, vos borrá la frenada, tirá la cadena de nuevo, pedí desodorante, llenamos de desodorante y todo va a estar floreado para la gloria de Dios. Floreado para la gloria de Dios. Veo que a algunos no les gusta, hacen caritas, así. Pero bueno. Un día vamos a hablar de eso también. La idea es que volvamos entonces a la inteligencia espiritual. Tenemos que salirnos de los ambientes que son negativos, que son contrarios, los lugares de mal hablar, la mayoría de nosotros nos pasó lo mismo. Nos empezamos a juntar con gente que erraba y por juntarnos con gente que erraba comenzamos a errar. Nadie dijo un día, tengo un deseo de iniciarme en alguna macana, sino que vio que uno lo hacía, el otro lo hacía, sacó los costos, vio que era medio barato y se metió. Ahora, podamos ser de aquellos que saben porque son inteligentes, porque en ese tiempo no éramos inteligentes. Póngale usted el nombre que quiera, pero no era inteligente. Ahora sí, somos inteligentes en el nombre de Jesús. La inteligencia espiritual es la facultad que te da el Espíritu Santo para que tu mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios. Y ahora que comprendemos a Dios y las cosas de Dios, nada nos tiene que distraer. Vamos por más en el nombre de Jesús. ¿Qué es comprender? Es percibir mentalmente. Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 12, que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que podamos conocer aquello que el Señor ya nos ha otorgado, dueño de qué somos, qué derechos tenemos. Tenemos que entender, no quiero perder tiempo en dar ejemplos de un heredero, ejemplos de alguien que es millonario pero vive como un pordiosero. Quiero entender que en lo espiritual somos poseedores de tanto como seamos capaces de soñar en la presencia del Señor y el Señor ya lo ha dado. Ahora nos toca a nosotros ir por eso en el nombre de Jesús. Si no sabes lo que Dios te ha concedido, no sos un inteligente espiritual. El profeta Amós dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o inteligencia espiritual. Yo quiero más inteligencia espiritual, más inteligencia espiritual. O sea, cuando hay escasez de inteligencia espiritual, comienza a gobernar la carne. Y la carne empieza a tener propuestas, ideas, empieza a decirme que yo me merezco. Y el inteligente espiritual sabe que lo que la carne está reclamando como algo que se merece es condena y tiene como paga la misma muerte. Pero el que no es inteligente le da lugar a la carne y por darle lugar a la carne va en busca de cosechar consecuencias a través de placeres momentáneos. El que no es inteligente espiritual simplemente desea vivir un buen momento. Y por vivir buenos momentos, algunos de los que estamos acá ya tenemos más de 25 años. Amén.
¿O no? Tenemos más de 25. Algunos mucho más, otros un poquito, pero... Y en algún momento hemos ido por aquello que pensábamos que nos complacía, que nos hacía bien. Y todos en algún momento de nuestra vida descubrimos que no se trata de la paga como muerte, como consecuencia del pecado, sino que el pecado es mugre y que el pecado acarrea consecuencias también momentáneas, terrenales, más allá de las eternas. Que el pecado va dejando huellas en mi vida y que yo voy transitando una vida cansada, opaca, sucia, despreciable, justamente porque pretendo alcanzar, tener algunos logros. Por eso es que muchas veces Dios permite enfermedades, Dios permite impactos, permite golpes, permite cosas duras, momentos difíciles, para que al menos en esas ocasiones miremos al cielo, clamemos por auxilio y de allí viene el auxilio del Señor. Pero sea el Señor, el Dios de oportunidades, el que también nos dé una oportunidad a cada uno de nosotros para salirnos de esa actitud que no es inteligente y comportarnos como inteligentes espirituales en el nombre de Jesús. Dice 2 de Timoteo 1:17 que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo estoy seguro que si vos te pones a pensar, quizás en esta noche cuando haces tu oración, quizás mañana por la mañana, te pones a meditar en estas 3 cosas que te ha dado el Señor, en esta capacidad espiritual que te dio, puedas definir que hay muchas cosas que no arreglaste porque no sabías que estabas portando este poder. El Señor te dio espíritu de poder. Podés defenderte, podés atacar, podés allanar, podés hacer retroceder ejércitos en el nombre de Jesús. El Señor te dio la capacidad de amar, te dio un espíritu de amor. En ese espíritu de amor tenés la capacidad de poder tolerar, de poder soportar y de poder bendecir. Estás listo para amar y ser amado en el nombre de Jesús. Y por sobre todo te dio dominio propio. Esa es la capacidad que vos tenés para sujetarte, para alinearte, para moverte de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, lo que Él espera de vos. La posibilidad de determinar que aunque estés seducido, atraído, enredado, aunque estés decayendo hacia, puedas salir de ese lugar en la victoria que Cristo te ha dado. Cristo te dio la victoria. El cristiano que posee la inteligencia espiritual jamás vive vacíos espirituales porque está lleno, porque es pleno en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un cristiano con inteligencia espiritual, no es un niño fluctuante en la doctrina, no le falta palabra, conoce perfectamente lo que es la gracia. Un inteligente espiritual no es como esas olas del mar que van y que vienen. Un inteligente espiritual es alguien que está firme, que tiene un objetivo, que es estable en el nombre de Jesús. Decirle un piropo al que está así, estable. En este contexto es un piropo. Entendemos que el Señor quiere colocarnos en el lugar correcto para glorificarse a través de nuestras vidas. El que tiene la inteligencia espiritual entiende. Si no estabas entendiendo hasta ahora lo que Dios quería decirte y por qué surge este mensaje, es porque está faltando inteligencia espiritual. Pero la buena noticia es que todo aquel que note que le falta inteligencia espiritual simplemente dice al cielo: papá, necesito inteligencia espiritual. Y Dios, que no es deudor de nadie, suelta sus dones sobre nuestras vidas. Así que lo primero que entendemos es que justamente podemos descubrir, discernir, entiende lo que es la palabra, lo que el Señor está diciendo, lo que está sucediendo a mi alrededor. Entiende correctamente, interpreta la palabra. La inteligente espiritual interpreta la palabra correctamente, no se confunde, no vive en el error, no se deja engañar, sabe acomodar correctamente la verdad, porque esa verdad llegó para hacerlo libre en el nombre de Jesús. Percibe la palabra y conoce la palabra del Señor. Ese es el inteligente espiritual. Juan 6, versículo 63 dice: el espíritu, que es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La palabra de Dios es espíritu y vida. Espíritu y vida. Diga conmigo, amén, amén y amén. Aleluya. ¿En dónde se desarrolla la inteligencia espiritual? En la palabra. La palabra es la que sustenta nuestra inteligencia espiritual. ¿Y cómo obtengo entonces esa inteligencia espiritual? Pablo dice en Romanos 8, versículo 5, que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Y Filipenses 4, versículo 8 dice, y en esto pensad, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Eso es inteligencia espiritual. Puede volver a ese pasaje en su devocional, en los días de semana y comenzar a meditar en esos puntos que la palabra te motiva a pensar. ¿Estás pensando en lo verdadero? ¿Estás pensando en lo honesto? ¿Estás pensando en lo justo? ¿Estás pensando en lo puro? ¿Estás pensando en lo amable? ¿En lo de buen nombre? Míralo al que está, le va a decir, ¿en qué estás pensando? Vaya a saber qué pensamientos te invaden de derrota, de enfermedad, de temor, de tentación, de deformar la realidad y desenfocarte. Conforme a lo que pensás, así vivís. ¿Y cómo hago yo entonces para hacer morir las obras de la carne? En Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu que toma autoridad. Quien tiene que tener el dominio de todo mi ser es el Espíritu. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo reine sobre mi espíritu y todo esté sujeto y alineado en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay tres cosas que posee la inteligencia espiritual. Son la intuición espiritual, la comunión espiritual y la conciencia espiritual. El espíritu posee entonces estas tres funciones. El espíritu no son estas tres funciones, pero tiene estas tres capacidades. Nuestro espíritu no es material, existe independientemente de nuestro cuerpo, pero estando en nuestro cuerpo se alinea y alcanza estas virtudes. Por medio de la intuición, tu espíritu detecta las cosas espirituales. Como decíamos, Pablo dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las puede detectar, dice, y no las detecta. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque no es espiritual. Decirle al que está al lado, ¿por qué no es espiritual? La intuición es algo que te ayuda a distinguir lo espiritual de lo almático y podemos tomar decisiones incorrectas si no discernimos correctamente. Así que tenemos que apelar a nuestra inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Tenemos que apelar a la inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. La intuición entonces es la que nos va a ayudar a desarrollar el sentido espiritual. Por ejemplo, se hace sencillo intuir que estoy haciendo un ayuno cuando comienzo a sentir hambre, pero eso es porque estoy haciendo un ayuno físico. Pero cuando estoy haciendo un ayuno espiritual, debería estar sucediendo algo diferente en mi interior. Mi espíritu debería estar percibiendo que algo está cambiando, que algo está sucediendo, que estoy alcanzando otro nivel y que iré por mucho más en el nombre de Jesús. ¿Qué es la comunión espiritual? Sabemos que por medio del cuerpo es que nosotros podemos comunicarnos con el mundo material, pero el mundo espiritual es otro y allí llegamos a través del espíritu. No puede existir una comunicación entre dos naturalezas diferentes. Pablo dijo allí en 1 Corintios 6, versículo 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para que existiera la comunión entre Dios
y vos y Dios es que necesitamos recibir el favor de nuestro Señor y estar unidos a Jesús en su nombre. Entonces llegamos a la conciencia espiritual, y la conciencia espiritual, conciencia significa con uno mismo. Y hay dos cosas que trabajan juntas, la conducta y la conciencia. La conciencia es el testimonio dado de la propia conducta que nosotros podemos llegar a tener. La conciencia es la facultad de llegar a saber aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. La conciencia es aquel proceso de pensamientos que distingue lo que considera moralmente bueno o aquello que considera malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, así impulsándonos a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Necesito inteligencia espiritual para discernir claramente, para tomar decisiones, para percibir cuál es mi situación. Le das lugar al Espíritu Santo para que tu conciencia sea revelada, para que se muestre cuál es tu condición actual, o simplemente estás tratando de presentarte de la mejor manera delante de Dios. Sos de los que pecan y van y dicen, pequé. O sos de los que pecan y vas y le decís al Señor, resulta que hace mucho me hizo daño, me afectó. Todo esto es porque yo no me esperaba, me sorprendió. O das explicaciones. Porque las explicaciones no te hacen libre de nada. Porque justamente estás frente a un Dios que todo lo sabe. Lo que necesita Dios es ver tu corazón quebrado, arrepentido, dispuesto a separarte y alejarte de esa mochila de muerte que es el pecado. Espera que seas capaz de renunciar en el nombre de Jesús. La conciencia es la que reprueba el pecado. Si quiere pasar tecladista, el violista, un solista, aunque sea. La conciencia es la que reprueba el pecado, aprueba la santidad. ¿Te sentís incómodo cuando pecás o pecás y no pasa nada? Porque seguramente tu nivel de conciencia deberá seguir creciendo. La justicia de las cosas se percibe a través de la conciencia. ¿Quién es aquel que posee una inteligencia espiritual? Es aquel que renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso. Aquello que otros no pueden juzgar, pero su propia conciencia sí sabe sacarlo a la superficie. Que su conciencia no le presenta reproche alguno, simplemente porque ha entrado en ese nivel de inteligencia espiritual. Pablo dijo en Hechos 23, versículo 1, yo con toda buena conciencia me he comportado delante de Dios hasta el día de hoy. Podamos tener discursos como estos y soltar frases tan profundas declarando que estamos tranquilos por la manera en que estamos viviendo. ¿Para qué sirve entonces la inteligencia espiritual? Y ya vamos a cerrar con una oración. Dice en Filipenses que comenzamos leyendo, en Colosenses 1, versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento, llenos de la voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando vemos este proyecto glorioso de oración, vemos a alguien que verdaderamente es inteligente espiritualmente hablando. Alguien que sí sabe cómo conducirse, cómo moverse. Alguien que ya está en otro nivel. Está clamando por otros, está clamando por la inteligencia espiritual activa en otras vidas, no solo en la suya. Da testimonio de su momento, da testimonio de su situación. Y en la palabra da testimonio que está orando, que está teniendo en cuenta a aquellos
que están pasando por un momento de crecimiento, de desarrollo en su inteligencia, y comienza a pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad. Ese es el inicio de la inteligencia espiritual, conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No hacer las cosas que yo quiero y pedirle a Dios que venga por atrás mío bendiciéndome, sino tomar decisiones en Él. Hago lo que Él espera que haga y entonces soy bendecido. Conocimiento de su voluntad, de la sabiduría que Él tiene, y entonces ser instruido con esa sabiduría divina y altísima también acá en estos días y en el entorno que yo me muevo. Tener comprensión espiritual es el efecto justamente de esa inteligencia espiritual, y debo ir por eso en el nombre de Jesús. No debo actuar robóticamente, no tengo que moverme simplemente de la misma manera que lo vengo haciendo y me sale bien. Tengo que estar dispuesto a buscar variantes, a estar activo, a entender que bajo esa comprensión espiritual puedo ir por más en el nombre de Jesús. El versículo 10 sigue y dice: para que andéis como es digno del Señor. Y quiero centrar todo lo que venimos hablando hasta este momento en esto, y que podamos cada uno de nosotros meditar. ¿Estamos andando como es digno del Señor? Y no te digo porque estás congregando, y no te digo porque estás leyendo la Biblia ocasionalmente o porque estás orando un poco más que antes. En lo oculto, en lo vergonzoso, en lo público, en lo privado, para que andéis como es digno del Señor. Que sea el Señor el que nos capacite, no solamente con la inteligencia para poder descubrir si es mi verdadera condición, sino con la inteligencia espiritual que necesito para conducirme rumbo a eso en el nombre de Jesús. Dice: agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es un inteligente espiritual, alguien que es capaz de estar meditando cómo está andando delante del Señor, alguien que tiene la intención de agradarle al Señor en todo, alguien que está deseoso de dar frutos en una buena obra, alguien que está creciendo en el conocimiento, que no se detiene, va por más, se apasiona por lo que Dios va a soltar sobre su vida. Por último, versículo 12 dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, nos ha capacitado para compartir, nos ha capacitado para compartir, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecado. El inteligente espiritual no queda en la meditación a ver si zafó o no zafó él, da por sentado, sigue creciendo, avanza y de todo lo que he recibido tengo que convidarlo, tengo que llevarlo, tengo que alcanzar a otros que hoy pueden estar contados como perdidos. Tengo que buscar a aquellos que no son tan inteligentes como yo para que puedan serlo, y tengo que buscar a otros que son tan inteligentes o más que yo para ser inspirados, para ir en busca de un mayor nivel de inteligencia espiritual. Y lo mejor que hoy podemos hacer es ir delante del Señor y decirle: Señor, estoy listo para desarrollarme, para crecer, para avanzar por más en lo espiritual, en el nombre de Jesús.